Hermanos, buenos días. El día de hoy vamos a tocar el libro de Juan capítulo 6. Este libro es bastante extenso, sí, bastante extenso. Tiene un promedio de 66 versículos, si no me equivoco, este capítulo. Este capítulo del Nuevo Testamento está centrado en la identidad de Jesús como el sustento espiritual de la humanidad. Eso hay que entender, ¿no? Centrado en la identidad de Jesús como el sustento espiritual de la humanidad. ¿Sí? Eventos principales que tiene este capítulo. Uno es la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? El otro es donde Jesús camina sobre el mar, sobre el agua. El discurso de pan de vida, que es el otro discurso, ¿no? Que son 3 puntos muy importantes, y también vamos a tocar uno, ¿no? Que es la reacción de los discípulos, ¿no? Ese es un último punto que vamos a tocar, ¿ya? A ver, en el primer punto, es la multiplicación de los panes. Dice, Jesús alimenta a más de 5,000 personas con solo 5 panes de cebada y 2 peces, proporcionados por un muchacho tras cobrar 12 canastas de comida. Tras sobrar 12 canastas de comida, la multitud intenta proclamarlo rey por la fuerza, pero él se retira solo al monte, dice, ¿no? A ver, vamos a leer, ¿ya? Esa es la primera. Dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos, ¿no? Lo seguían por los milagros en ese entonces, ¿no? No, y también seguramente había parte de personas que lo seguían por escucharle, ¿no? Por la palabra, por lo que, Dios le había enviado a hacer, ¿no? A Jesús, ¿no? Por la palabra, ¿no? Pero más, como dice, por los milagros, ¿no? Porque ya habían escuchado que él hacía milagros, ¿no? Que el Señor hacía todo eso. Entonces, dice, ¿no? Milagros que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina, dice, no, se sentó con sus discípulos, colina, y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, dice, ¿no? Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pero Jesús estaba probando en sí a sus discípulos, ¿no? La fe que le podían tener ya, ¿no? Que ya en ese momento tenían hacia él, hacia Dios, ¿no? Porque él le pregunta ahora, ¿dónde vamos a comprar? Dice, ¿no? Pero entendamos, imagínate que estábamos ahí con Jesús, ¿no? Presente con el mismo Dios, ¿no? Entonces, cuando Jesús alzó, dice, la vista y vio la multitud, venía dijo Felipe, ¿dónde vamos a comprar para ver que coma esta gente? Esto le dijo solo para ponerlo a prueba, ¿ves? ¿No les digo? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle a un pedazo de cada uno. Respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero
¿Qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000, dice. O sea, mira, si te dan cuenta, acá dice, no menciona a los varones, 5,000 varones. Pero después detrás de esos 5,000 varones había, tenían familia. O sea, imagínense, acá mencionaba solo a los 5,000 varones, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no? Tendrían familia, ¿no? Una esposa, como decir, y sus hijos, ¿no? O sea, no era 5,000, eran mucho más los que en realidad Jesús había alimentado, o sea, había hecho ese milagro de multiplicar los panes y los peces en este capítulo para poder alimentar a las 5,000 personas y más, como les decía, ¿no? Ese milagro él había hecho, ¿no? Milagros tras milagros, palabra de esperanza, palabras de amor, palabras de, de incentivo y todo eso, ¿no? Él daba a las personas, ¿no? En ese entonces, en toda su travesía, ¿no? Enseñando, haciendo conocer de Dios, ¿no? A lo que el Padre le había enviado a hacer. Entonces, acá en esto, entonces, multiplica los panes, multiplica los peces para que puedan, comer todos ellos, ¿no? Tranquilos ahí, ¿no? Él estaba preocupado por su alimento físico, ¿no? Pero el alimento espiritual él les daba constante con todo lo que él les enseñaba, ¿no? Entonces, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron y con los pedazos de los 5 panes y cebadas que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad es este el profeta, de muchos de ellos, ¿no? Que recién veían prácticamente los milagros, y el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo, dice, ¿no? Él solo, se retiró. Entonces, ¿no? Había mucha gente, ¿no? Que le seguía, ¿no? En ese entonces también. Eso fue el primer, el primer punto, ¿no? El segundo es, dice, Jesús camina sobre el mar, dice, ¿no? Jesús camina sobre el agua, dice, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se había unido, dice, ¿no? Por causa del fuerte viento que soplaba. El agua estaba picado, dice. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. O sea, estaban, ¿no? Lo que estaba pasando ahí, estaban asustados cuando vieron que Jesús caminaba sobre el agua, ¿no? El único que puede hacer eso, bueno, es él, ¿no? Entonces, y se ausentaron, pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo, ¿no? Porque de lejos lo miraban, que se acercaba, ¿no? Y se asustaron, ¿no? No tengan miedo, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían, ¿no? Entonces, al día siguiente la multitud que había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí habían estado una sola barca, dice, ¿no? Entonces acá vemos que Jesús también hace otro milagro, caminaba sobre el... Pero ahí también, o sea, constantemente, si nos damos cuenta, Jesús probaba a sus discípulos, ¿no?
si tenían fe en Él, ¿no? Porque estando con Él, uno presente ahí, yo supongo, ¿no? Y en mi caso sería, ¿no? Me sentiría totalmente seguro, o sea, ¿no? Totalmente seguro, ¿no? Porque estoy con el mismo Jesús, con el mismo Dios a mi lado, ¿no? Algo así, ¿no? Si ahora, si ahora nos enseña Dios que tenemos que tener fe a Él, tenemos que creer en Él, sabemos de que Él está con nosotros, ¿no? ¿No? Sabemos que Él está con nosotros, pero en ese entonces Jesús vivo, ¿no? Jesús vivo estaba con ellos ahí, o sea, ahí en carne y hueso, como decir, ¿no? Sabemos que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, entonces ese es el asunto, ¿no? Entonces también Jesús los probaba en ese momento, ¿no? El otro punto es Jesús, el pan de vida, dice, ¿no? Jesús, el pan de vida, dice, ¿no? En la sinagoga de Capernaum, Jesús explica el significado espiritual de la multiplicación. Declara, yo soy el pan de vida, dice, ¿no? Acá dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscarán, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará, les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. O sea, que crean en Dios, Jesús, en Él, ¿no? En ese momento, o sea, que crean en mí, ¿no? Le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que lo veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Claro, en ese entonces, ¿no? En la época de Moisés, ¿se acuerda que les dio de comer el maná? No, no fue Moisés, fue Dios que les envió el maná para que puedan en ese momento comer. Pero Jesús acá se refiere del maná, o sea, la comida física, dice aquí, ¿no? Pero más arriba, ¿no? Cuando les dice que ciertamente les aseguro que ustedes me buscarán no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanecerá en la vida eterna. Se refiere a Dios, a su palabra, la comida espiritual, que se alimenten espiritualmente, que se alimenten de Dios, ¿no? De su presencia, ¿no? A eso específicamente se está refiriendo, más arriba, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Es diferente, de hecho, si nos damos cuenta es diferente, ¿no? La comida física y la comida espiritual que se refiere es a la presencia de Dios en nosotros, a su palabra, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Entonces, a eso se refería acá. Y que Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, dice, ¿no? El que nos da la vida espiritualmente a nosotros, ¿no? Eso es lo que en sí nos trata, Jesús enseña acá a sus discípulos. Sí, hermanos, ese es el otro punto. Ahora, ya, el otro punto que vamos a tocar, ¿no?
y un punto muy, bastante, o sea, a pesar de que todo pasaba y transcurría en las enseñanzas de Dios, todos lo veían a Jesús, ¿no? Haciendo milagros, y en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, se ve eso, ¿no? Lo conocían ya a Jesús, mmm, dando su palabra, ¿no? Su palabra, alimentándolos espiritualmente, alimentándolos también físicamente, y también haciendo los milagros a cada persona que necesitaba en ese momento y en general, ¿no? Entonces, a pesar de eso, dice, hay un punto que acá es triste, ¿no? En parte, dice, muchos discípulos abandonan a Jesús, dice, ¿no? No específicamente sus discípulos de sus 12, porque él tenía más discípulos en esas travesías, en esas enseñanzas que él tenía. Hacía también más discípulos extras, como decir, ¿no? Que lo seguían, ¿no? Que lo conocían ya, pero sus 12 específicos no. Sabemos, sí, que uno de ellos lo traiciona, ¿no? Que es Judas Iscariote, lo traiciona y lo entrega para su muerte, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Pero acá, mira, vamos a leer. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿No? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale nada, dice, no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, ¿eh? De eso se refiere, espíritu y vida, ¿ya? Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, ¿no? Jesús se daba cuenta. Entonces, el que, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que iba a traicionarlo, ¿no? Hablaba ya de ese entonces, ¿no? Él sabía. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿no? A los 12, porque había muchos discípulos que ya le daban la espalda, otros que también lo seguían, me refiero, ¿sí, no? También ustedes quieren marcharse, les dijo. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Era el Iscariote, ¿no? Judas el Iscariote. Entonces, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. ¿Ve? Acá nos hace entender, ¿no? De que muchos lo abandonaron. Muchos discípulos, no de sus 12, como el Señor tenía otros discípulos, porque uno al enseñar, ¿no? Y vas enseñando, gente va siguiéndote, y también cuando tú les enseñas a alguien, le vas enseñando, ¿no? Muchas cosas, se vuelven tus discípulos. Y tenía, o sea, unos discípulos, como decir, aparte de sus 12 principales, ellos les fueron abandonando, y les preguntó a sus discípulos: ustedes también me van a abandonar. Pero él sabía y dijo: pero hay alguien que sí me va a entregar, me va a traicionar, ¿no? Y eso fue Judas Iscariote. Sí, hermanos, bueno, cada punto que hemos tocado
Sí, espero que les haya gustado, como siempre, la palabra del Señor y hasta una nueva oportunidad.